Vivimos en un mundo machista, donde desde el comienzo del sentido de la propiedad hemos construido tóxicamente un sistema social que no es equitativo. Debemos de reeducarnos y rediseñar un sistema social conscientemente para romper con los paradigmas arraigados en nuestra psique. Para ampliar el conocimiento sobre este tema, invité a Eduardo González. Lalo es especialista en estudios de género, maestrante en políticas públicas por la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Jalisco. Actualmente es integrante de Generoscopio AC, productor de Macho MX y consultor de género y masculinidades. También es asesor de masculinidades alternativas en la Universidad de Guadalajara virtual. Escuchar a Lalo nos ayuda a entender de qué manera podemos como sociedad comenzar a dejar al lado las prácticas patriarcales en las que durante años hemos estado sumergidos. La construcción de la conciencia y el equilibrio social mediante la educación de los roles de género y la responsabilidad social que esto conlleva. Macho MX es un proyecto con un nuevo enfoque para el aprendizaje y la educación social. Aquí te lo compartimos. Estás escuchando Transmutando, episodio número 27. Pues qué chido que aceptaste la invitación, cabrón. Digo, la neta, el episodio con Pu estuvo muy chido. Que me dio pena decirle Pu en el episodio, ¿verdad? Pero, muy chido, cabrón. Aprendí mucho, güey. Que la neta, como que en este tema del feminismo, pues había que, pues de repente hacer preguntas pendejas, cabrón, ¿no? Que mucha gente no entiende, cabrón, y creo que son muy valiosas. Y pues creo que también sucede lo mismo con el tema del machismo, que de alguna forma es un viejo mal conocido, ¿sabes? Como que, pero al mismo tiempo, pues hay tantas cosas que no se dicen. Y a mí un tema que en el episodio pasado con Will, no sé si lo llegaste a ver, traje vino de invitado a Will Peregrina, que es un entrenador de MMA, y empezamos hablando de MMA. Y terminamos hablando de la masculinidad en las nuevas generaciones, cabrón. Y cómo también, y él desde una postura como muy firme, diciendo, güey, o sea, está muy, o sea, también le da clases tiene un proyecto bien chido de darle clases de defensa personal a mujeres, simplemente pues para ayudarlas a sentirse más seguras, defenderse posiblemente de un ataque, o incluso hasta como para sanar pues su tema de alguna especie de abuso que tuvieron en algún momento de su vida, cabrón. Y cómo a través de las artes marciales pues les puede dar muchísimo. Y me quedé mucho con esto, cabrón, y dije, güey, con Lalo voy a hablar también, o sea, estaría chido tocar ese tema, cabrón. O sea, estamos como en esta transición, cabrón, donde creo que afortunadamente, aunque falta muchísimo, estamos tomando conciencia del rol de la mujer en el planeta y que esperemos en Dios cada vez tenga más espacios, porque creo que si algo le falta al mundo es más mujeres gobernando, más empatía, más de lo que pueden ofrecer el género de la mujer hacia el mundo. Y al mismo tiempo pues se está polarizando el rol del hombre en el planeta, ¿no? Y dependiendo también de dónde caiga esta discusión, pues se acentúa más, acentúa menos, pero creo que a nivel mundial, desde por lo menos de lo que se detonó con el movimiento de Me Too, que creo que fue, pues, aunque hay otras cosas que sucedieron, pero creo que Me Too logró acaparar la atención del mundo respectivamente hacia cómo incluso grandes figuras políticas, celebridades, este cabrón, este pinche depredador de Epstein, pues evocó muchas cosas y se empezaron a detonar cosas bien interesantes, más aparte todo el movimiento feminista de Latinoamérica. Pero creo que pues eso hizo que se polarizara y ahora estamos, para mí, mi punto de vista, en una especie de limbo pues extraño, ¿no? Porque por un lado empezamos ya a entender que puede ser algo machista, ¿no? En nuestros ambientes naturales como la familia, el trabajo, y por el otro lado tampoco hemos podido dar ese brinco cuántico, y de por medio está la pregunta, la masculinidad, que creo que también se puede ver afectada por esta polarización del machismo y el feminismo, ¿no? Y que es algo que tampoco se puede perder, porque la masculinidad es la masculinidad y es algo que creo que es muy importante que el humano entienda
esa es de mi perspectiva y a lo mejor no sé si lo estoy expresando bien, es el rol de la masculinidad en el hombre y el rol de la feminidad en la mujer y cómo esa simbiosis es lo que nos hace mantenernos en un equilibrio, ¿no? Y, y no sé, me parece que también, no sé si tú opinas que también el entender la masculinidad es como si volviéramos a los orígenes. Yo veía tus videos, que vi los 3 primeros, no vi ya el nuevo formato que tú estabas diciendo, y y me llamó la atención cómo, pues es como ir a temas, pues muy sencillos, ¿no? Y explicar, pues incluso este video que vi de, pues, qué pasa cuando no se te para, cabrón, ¿no? Y que, pues yo los vi, lo que estás haciendo con tu proyecto, pues como un tema de reeducar, así de sencillo, ¿no? Pues creo que de romper los paradigmas del machismo a través de la reeducación, cabrón, porque si no, no hay otra, porque si no, no entendemos de otra forma, cabrón. Es muy difícil de distinguir en ciertos aspectos cuando estamos tan inmersos en esta cultura del machismo. Hace ratito hablábamos de los gobernantes, cabrón. O sea, hablábamos desde la parte de la comunicación, pero ¿qué hay desde la parte desde los estereotipos machistas? Queremos queremos, entre comillas, generalizando, nos gobierna un cabrón, incluso hasta ranchero, cabrón, ¿no? Y a huevo, pues bueno, Fox ganó con sus botas puestas, cabrón, ¿no? Porque evocó un símbolo, hasta yo llamaría machista, ¿no? De este país, cabrón. Entonces, pues no sé, viejo, no sé por dónde quieras comenzar la conversación, igual ya me abrí demasiado, pero pues estaría chido, quizá mejor más bien que tú empieces platicando desde qué lugar empiezas este proyecto y dónde está Macho MX ahorita, en qué momento estás cocinando esto que estás haciendo, ¿no? Pues mira, ha sido un proceso que no está muy lejos de concluir, un proceso personal de transformación, de búsqueda, de replantearme lo que significa ser hombre, de derrumbar paradigmas y condicionamientos de género. Y precisamente tú lo que hablabas acerca de la masculinidad y la feminidad y esta idea de complementariedad, de alguna u otra forma es lo que ha venido sucediendo en el mundo durante cientos y cientos de años, que es pues el status quo, el esquema, los paradigmas de género. Y algo que fue revelador para mí fue en el año 2016, yo tuve una crisis mental, sufrí un colapso emocional a raíz de cuestiones económicas y personales que tenía en su momento, y por primera vez en mi vida yo decidí ir a terapia, ¿no? Algo que de pronto es como un tema tabú o algo que lo vemos muy lejano, principalmente los hombres, ¿no? Tratar como de ir a buscar ayuda. Y pues bueno, a partir de llevar una terapia con un psiquiatra, una psicóloga, como que fui como entendiendo mi proceso de vida. Posteriormente, en el 2017, estudié una especialización en estudios de género y fue cuando me introduje ya de manera formal y directa en los estudios de género que tuve un cambio de visión y de entendimiento de las personas completamente diferente, ¿no? Entender qué es el género, de qué forma el género interactúa en la sociedad, de qué manera configura sociedades enteras, de qué manera el género influye en nosotros los hombres y cómo nos construye y cómo esa construcción la manifestamos en nuestras relaciones de pareja, con nuestros amigos o en nuestro trabajo o en cualquier espacio, ¿no? Y fue a partir de ahí que entendí que muchas de las situaciones que a mí me sucedían, que yo las veía también en otros hombres, en amigos, familiares, entendía que no eran una casualidad, que eran como patrones comunes que sucedían y que no estaban necesariamente ligados a cuestiones biologicistas o que fueran naturales porque así somos los hombres. Entendí que son construcciones sociales, que nos educamos de esa forma, ¿no? A las mujeres y a los hombres se nos educa de manera diferenciada y ahí es donde comienza el proceso de socialización del género. Es muy común escuchar que las mujeres y los hombres
pensamos distinto y que nuestra masa cerebral es distinta y que las hormonas, etcétera, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que cuando yo me introduzco y me meto a los estudios de género, descubro que pues las diferencias entre hombres y mujeres se limitan a cuestiones físicas y biológicas que no tienen nada que ver con algunas reacciones y conductas que tenemos los hombres. Por ejemplo, desde que desde que una mujer, una pareja, pues sabe que va a tener un bebé o una bebé, cuando el doctor le asigna el sexo a través de un estudio, un eco, lo que sea, que va a ser niña, va a ser niño, la expectativa que tú como hombre, y partiendo como hombre primero que nada, tienes sobre esa persona que van a ser es muy distinta si te dicen que es niño o si es hombre. Tu imaginación vuela distinto, en la mayoría de los casos, ¿no? Y desde que nace y se le asigna un color rosa, un azul, ¿no? Que a lo mejor pueden decir, ay, pero pues qué de agresivo o qué de peligroso tiene asignar colores a hombres y mujeres, ¿no? No es tanto que sea agresivo, es algo muy sutil, pero es algo muy simbólico de cómo inicia la diferenciación en la educación de las personas. La programación. Y las expectativas, exactamente, la programación y las expectativas que impone sobre las personas, ¿no? A las niñas, pues obviamente desde el tema de los juguetes, desde el tema de... bueno, tanto niñas y niños se les ponen condicionamientos, prohibiciones y se les impulsa o se les echa porras con ciertas actitudes, ¿no? Se les impulsa a que tengan ciertas actitudes. En las niñas, pues, ¿qué tipo de actitudes se les condiciona o se les prohíbe, ¿no? Que se comporten de cierta manera, que no griten, que no hablen, que que no digan groserías, a los niños que no lloren, que se les permite que sean más rudos, más agresivos, se fomenta la competitividad. Desde que somos pequeños empezamos a jugar con armas, con pistolas. A las niñas se les da su muñeca, ¿no? A una niña que no entiende para qué tiene una muñeca, pero el mensaje inconscientemente es muy claro, ¿no? Empieza a practicar desde ahorita para lo que tienes que hacer, ¿no? Y se empiezan a imponer estas imposiciones, pues valga la redundancia, es decir, tienes que ser madre, tienes que aspirar a esto desde que llegaste al mundo, aún casi desde que tienes conciencia. Y a los niños se nos da una pelota, ¿no? Y con una pelota que haces vas y agarras a otros 10 niños y juegas un partido de fútbol, ¿no? Entonces, si otra niña va y le quiere quitar esa muñeca a la niña, pues ¿qué es lo que va a suceder? Va a decir, quítate, es mía, ¿no? No te la doy. Y desde ahí empieza, pues, se detona muchos rasgos y características conductuales que se manifiestan ya cuando estamos más grandes, ¿no? Y es esta socialización del género la que va moldeando a la masculinidad y a la feminidad. Hoy en día tú dices, bueno, ahorita está muy contrapunteado el mundo, ¿no? Con el tema de los hombres. Sí, creo que hemos llegado a un punto en el que necesitamos precisamente replantearnos hacia dónde vamos. Porque en el caso de las mujeres, los procesos de transformación ya tienen mucho tiempo presentes y son visibles. Yo te puedo preguntar a ti, en la época de tu mamá, ¿tú qué diferencia puedes ver en las oportunidades de acceso a oportunidades educativas, laborales, de sueldo, de cualquier aspecto en la época de nuestros padres y nuestras madres hoy en día, ¿no? Las mujeres han cambiado, han logrado modificar sus condiciones de vida enormemente. Por supuesto, falta muchísimo todavía, pero lo han logrado, han logrado organizarse para empujar y cristalizar estos cambios. Y los hombres hemos vivido en resistencia a estos cambios, a estos esfuerzos, ¿no? Como que cada que hay un esfuerzo por la igualdad, vivimos en resistencia, ¿no? No hemos logrado detenernos y decir, ok, ¿cómo nos tenemos que reconfigurar para adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Siempre la reacción es violenta, es en resistencia, por imposición, ¿no? O represión. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy ligado a nuestra virilidad y asumimos que en la medida en la que en que las mujeres ganen poder, nosotros perdemos, ¿no? Es como una suma cero lo que creemos que está sucediendo. Y estos procesos, pues bueno, no vienen desde ayer, no es que esté de moda. Estos procesos la modificación en los balances de poder entre hombres y mujeres vienen dándose desde finales de los años 60, cuando las mujeres se introducen en el mercado laboral, ¿no? Cuando tú tenías a las mujeres en su casa
sin salir a trabajar y dedicándose exclusivamente al hogar, pues tenías a mujeres que tenían 10, 11, 12 hijos y que la mitad de su vida se le vivían embarazadas y cuidando hijos mientras el esposo salía a trabajar, ¿no? Que era el proveedor, que es como uno de los grandes roles que se nos imponen a los hombres, ser el proveedor, y nuestra virilidad está totalmente inmersa en ello, ¿no? En nuestra capacidad de proveer a nuestra familia. Pero cuando las mujeres se introducen al mercado laboral, ya no pueden tener 12 hijos, ni 10. Tienen 5, 4, 3, No, porque ya no hoy pueden. ya muchos, 1 o 0. O hoy en día. Sí. Sí, pero hablando de... Sí. Pero, y además, o sea, empiezan a ganar dinero, empiezan a tener recursos, entonces su lógica empieza a modificarse completamente, decir, okay, como que creo que tengo el derecho de opinar en algo, ¿no? Se detona algo, ¿no? A partir de generar esta autonomía económica en las mujeres. Y desde entonces sus avances han sido progresivos. O sea, hoy en día tenemos mujeres en casi todos los espacios, ¿no? En mayor o menor medida, pero pues por supuesto que eso ha permitido generar una gran diferencia en las condiciones de vida de las mujeres y en la lógica, ¿no? Entonces, los hombres no hemos sabido adaptarnos a esa pérdida de poder que hemos tenido a partir de no ser los únicos proveedores, ¿no? Porque de pronto es, ok, ya no me alcanza solo, tienes que trabajar tú también, ¿no? Pero solo puedes trabajar en ciertas cosas y tener cierto nivel de ingreso, porque yo sigo siendo el principal proveedor de esta casa, ¿no? Entonces, en el momento en el que vemos que ya no somos el único proveedor o que nuestro ingreso está igual o que incluso el de nuestras parejas es superior, asociamos eso con nuestra masculinidad, con nuestra idea de la virilidad y nos genera conflicto en esas relaciones, ¿no? Y eso sucede en cada esfuerzo que se hace por generar condiciones de igualdad. Los hombres tenemos como esa resistencia porque creemos que vamos a perder el control y el poder. Esa idea de dominación y de poder que se nos implanta desde que somos pequeños, pues la construimos desde que somos grandes. Yo leía a un sociólogo norteamericano que hablaba sobre los pilares de la masculinidad, sobre cuáles son los pilares sobre los que se fundamenta nuestra idea de lo que significa ser hombre. Y bueno, estoy completamente de acuerdo porque creo que siguen vigentes, que es, primero que nada, construirnos en oposición a las mujeres, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada que remotamente sugiera ser femenino. Si tú sales a la calle y te comportas de manera femenina, vas a recibir una reacción negativa por parte principalmente de tu manada, ¿no? Entonces, de ahí mismo surge todas estas características de homofobia y de misoginia, ¿no? Porque tú te construyes en oposición a cualquier característica femenina. Pero ¿qué tan primal es eso? Porque, o sea, esto es una construcción moderna, ¿no? Sí. O estamos hablando de pilares que tienen con nosotros miles de años. Es una construcción moderna en la medida en la que el esquema social del género es el que impera en nuestras dinámicas sociales. Ya. Cuando me refiero a que tú te construyes en oposición a la feminidad, desde ejemplos tan sencillos como que si tú sales con una falda, a Mauri Vergara, la crítica que vas a recibir va a ser muy violenta. Y eso que tengo, ¿no?, toda una colección de faldas escocesas. De todos los colores, la que te traje de Oaxaca. Y, o sea, desde la manera en la que hablas, vamos, te tienes que construir de una forma que te alejes lo mayor posible a lo femenino. Porque lo femenino además es considerado inferior, ¿no? Es débil. Está asociado a los sentimientos de debilidad, está asociado a la debilidad como tal, ¿no? ¿Cuáles son esas características de debilidad asociadas a la feminidad? El llanto, la empatía, la emoción, el cariño, el afecto. Este tipo de sentimientos no se nos permite desarrollarlos plenos, son completamente naturales, no es que sean femeninos. Totalmente. Son sentimientos humanos que son reprimidos en los hombres desde que somos pequeños, cabrón. Y que tienen fuertes y terribles repercusiones en nuestra salud mental cuando somos grandes, porque cuando somos pequeños, ¿cuáles son los únicos sentimientos que se nos aplauden o se nos permite manifestar? El coraje, cuando te peleas, la ira, ¿no? Entonces llega un punto en el que tu única capacidad de gestión de las emociones se traduce en el coraje, en la ira, en la frustración, ¿no? No tenemos una capacidad de gestión de la frustración
porque no nos atrevemos a vernos vulnerables, porque entonces eso está asociado a la debilidad y la debilidad está asociada a lo femenino. No porque todos los hombres tengamos este proceso de pensamiento, pero es algo automático que se implanta en nosotros desde que somos pequeños. Sí, no llore, niño, porque no puede ser llorar de débil. niñas. Sí. ¿No? Entonces, son todo este conjunto de características, ¿no? La cuestión de las emociones es otro de los pilares, ¿no? Tú tienes que ser fuerte como un roble, no mostrar emociones en la medida de lo posible. Tú tienes que estar entero. Y tú ve a un funeral, que es más común, ver a mujeres llorando, ver hombres llorando, ¿no? Porque los hombres tienen que ser regios y tienen que mantenerse sólidos, fuertes, ¿no? Por toda la familia. No nos permitimos vernos vulnerables ni en los momentos en los que realmente lo necesitamos. Y pues por supuesto eso pues se traduce, eso después vamos ahí y lo manifestamos en nuestras relaciones de pareja, ¿no? Donde queremos que nuestra pareja sea nuestra mamá y sea la persona que nos consuela y que nos atiende y que nos da nuestra palmadita, para agarrar valor y salir otra vez a mostrarnos fuertes, ¿no? Otro de los pilares que hablaba este sociólogo norteamericano es el no permitir que se nos rete, ¿no? Que se nos cuestione nuestro poder, nuestra capacidad de mandar, ¿no? A veces les pongo ejemplos bien sencillos, como que si a veces te estacionas afuera de la cochera de alguien y sale, oye, me estás estorbando la cochera, a mí no me estás diciendo nada, o sea, desde cuestiones tan pequeñas en las que no permites que tu autoridad sea retada, ¿no? Y me la pelas y yo no me rajo y claro que sí. Y otro pilar del que hablaba era cómo se mide la masculinidad, que es a través del estatus, la riqueza, la jerarquía. La jerarquía, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y creo que son muy vigentes todavía estos pilares. Creo que nuestra idea que tenemos sobre la masculinidad se sigue basando todavía en eso. Creo que quizás esos son los más arraigados. Son los más arraigados, fíjate, uh-huh. cuando yo leí eso, porque yo lo que me dedico es a leer un poco los documentos, aprender sobre el tema y después entiendo que a la gente no le importa esos temas, entonces yo busco la forma de cómo estos temas, que a lo mejor pudieran parecer complejos o difíciles de entender, los traduzco a un lenguaje que sea pop, para que la raza se pueda meter a un canal de YouTube y aprender, ¿no? Y ya sea que te guste o no te guste, pero que detone una conversación en una mesa, aunque sea para mentarme la madre, pero que te atrevas a hablar del tema, ¿no? Que de estos temas de los que no hablamos, cabe mencionar, ¿no? Y es así como surge Macho, es así como sale esta idea de Macho MX para poder detonar esta conversación, detonar conversaciones que hablen de nosotros, porque realmente cuántas veces cuando tú has estado con tus amigos hablan de ustedes, más allá de cuestiones banales y superficiales, de cómo te sientes, de cómo va tu relación de pareja mal o económicamente a lo mejor no estás como tú quisieras estar o simplemente estás triste y cuántas veces tenemos los hombres la capacidad de abrirnos y tener estas conversaciones, muy pocas, pero sobre todo cuántas veces hemos tenido la capacidad de cuestionar todo lo que creemos que es verdad, ¿no? Todo aquello que se nos enseñó, en qué momento hemos volteado a decir, oye, pues a lo mejor no es cierto, a lo mejor hay otras posibilidades, a lo mejor hay otra forma de entender y de relacionarnos, y ese es el principal objetivo de Macho MX. Y atendiendo a los pilares de la masculinidad, yo me puse a rascarle, dije, a ver, en México, ¿cómo yo puedo traducir esto a un lenguaje que la gente en México lo pueda entender? Y es por eso que utilizo mucho el material de la cultura pop mexicana viejita. Cantinflas, si Pedro Infante, ¿no? Eso. Si tú te vas para atrás y piensas en Mauricio Garcés, piensas en Pedro Infante, piensas en Jorge Negrete, piensas en el Piporro, piensas en todo, en el Indio Fernández, en toda esta gama de hombres que eran, pues, los íconos de la masculinidad en su momento. Ellos representaban lo que significaba ser hombre, ¿no? Que un Pedro Infante, pues, era un mujeriego, era un matón que arreglaba sus broncas a balazos, que solo lloraba cuando se ponía borracho en la cantina, que, ¿no? O sea, configuraba el ideal de lo que deberíamos aspirar a ser hombre. Mauricio Garcés, pues, es el primer acosador famoso en México, ¿no? Qué terrible. Y se aplaudía y nos reíamos, ¿no? Y hoy en día yo les pregunto a la gente,
de esos rasgos de la masculinidad que son de la época de nuestros abuelos, ya no existen porque de pronto dicen, no, pues es que era antes, o sea, ya han cambiado las cosas, ya es distinto. A ver, hoy en día, tener un chingo de viejas no sigue siendo una forma en la que tú mides tu masculinidad con tus amigos. El abuso de sustancias, sea alcohol o sea cualquier otro tipo de sustancia, no sigue siendo una forma en la que tú reafirmas tu masculinidad. El riesgo y los riesgos que tú asumes no sigue siendo una forma en la que tú mides tu masculinidad. Entonces, al final del día, yo concluyo en que esos paradigmas de la masculinidad siguen vigentes hoy en día, aunque de formas más sutiles en algunas cosas, en otras no. Y eso es y esa es la propuesta que yo quiero hacer. Entendamos que estos modelos ya no funcionan y tenemos que repensar la masculinidad. Tenemos que pensar nuevos caminos de cómo reconfigurar nuestra autoestima y lo que entendemos como o el valor que le damos a nuestra persona más allá de estos paradigmas masculinos machistas, ¿no? Entonces, ese es como la intención de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo además que tuve la gran fortuna de encontrarme con personas muy talentosas con las que hago Macho MX, que es Michel Buch, Pablo Ugalde y Edgar Estrada, que en cuanto les compartí la idea, ellos no son expertos en género, pero en cuanto les compartí la idea lo entendieron y que a partir y a través de Macho MX de elaborar los productos y los procesos creativos, pues también han iniciado su propio proceso de verse al espejo, de reflexionar y de identificar sus actitudes, de identificar el tipo de relaciones que tienen, sus comentarios, ¿no? Y a cuestionarse, que es como, yo creo que lo más difícil del mundo, ¿no? Tener la capacidad de cuestionarte a ti mismo, pero cuando empiezas a hacerlo es un proceso que no termina, ¿no? Y por eso yo te digo que yo en lo personal también estoy viviendo un proceso que está muy lejos de concluir y que espero que nunca concluya, porque creo que no hay nada más enriquecedor y valioso que aprovechar el tiempo limitado que tenemos en este mundo para empujar la piedra hacia adelante, lo que a ti te toque o lo que tú puedas hacer. Claro. Sí, que posiblemente a nosotros que crecimos en esta programación, por así decirlo, en esta Matrix en donde ya nos programaron de cierta forma, pues el proceso es difícil, pero nuevas generaciones tendrían que no tener tanto trabajo para identificar, ¿no? Todos estos anclajes, que ya no funcionan, que ya son obsoletos. Y quizá no nos toque ver a nosotros realmente un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Que por digo, que es una tarugada, ¿no? Que podamos ver en México, por lo menos, porque en ciertos países, pues gente en la calle con falda y que no se perciba como una construcción social de feminidad, ¿no? Que pues es normal, trae otro tipo de prenda, ¿no? Claro. Pero pues sí, también al mismo tiempo creo que recuerda pues una cierta responsabilidad, porque quizá nosotros ahorita, en este momento, sin hablar de generaciones, sino de los que estamos viviendo en este momento, pues sí estamos pues en un punto de inflexión, diría yo, porque las circunstancias no están siendo favorables para la humanidad, y si hay un momento en donde quizás se tenga que empujar esa piedra que tú mencionas, pues tenga que ser ahorita, ¿no? Y más rápido, ¿no? Porque tienes razón, o sea, tú hablabas de los 60s, ¿no? De cómo la mujer empieza a romper estos paradigmas progresivamente en los 60. Yo me voy un poco antes, desde que en muchos países el hombre se va a pelear la guerra y la mujer se queda a continuar, o sea, si no hubiera sido por la mujer en el rol de la guerra, se hubieran colapsado los países. Ellos tuvieron que asumir todos los roles de responsabilidad, ellos criar armas, ¿no? Misiles, se fueron a las fábricas. Sí, y desde ahí creo que ahí es donde empieza. Luego regresan los hombres de la guerra y digo, estoy siendo burdo, las meten, ¿no? O sea, las meten otra vez a la casa. Los 60s que tengo, pues quizá lo que más se nos queda grabado, pues es esta imagen del ama de casa de los 60, los electrodomésticos, ¿no? Es otra vez, métete en la cocina y toma tu rol, y creo que a lo que voy es que en ese cortocircuito, creo que es donde nace esto que tú empiezas a decir, oye, pues, ¿por qué? ¿Por qué voy a volver? ¿Por qué esto? Si ya estoy estudiando, si ya estoy siendo parte del tejido social. Y quizá ahorita creo que esta fricción que estamos viviendo,
pues tiene que ser para ojalá nos toque ver un gran cambio de paradigma digamos, de los roles de género en nuestros tiempos, porque sería muy bello, ¿no? Tener una comprobación de que pues sí puede haber un cambio de esto que está tan incrustado en nuestro sistema, ¿no? En nuestro Pentium, por así decirlo, ¿no? Desde muy chicos. Y que son herencias culturales, o sea, que tengamos muy claro que somos seres socializados, pues, y que todas estas ideas machistas de las cuales somos producto como sociedad y que hemos acuñado y que seguimos reproduciendo pueden cambiar. O sea, así como el machismo se ha construido culturalmente y el género como tal es una construcción social, pues puede modificarse y puede tener un rumbo distinto. Totalmente. Y es cierto, es un proceso, pero si algo nos han enseñado las mujeres es que los procesos sociales y los cambios sociales son posibles a través de la organización y a través del esfuerzo y del trabajo y del compromiso. Y creo que los hombres debemos tener ese compromiso porque creo además que es una responsabilidad y es una deuda que tenemos, no solo con las mujeres, sino incluso con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra historia, ¿no? De aprender a reconocernos unos a los otros, cabrón, y de amarnos y de darnos afecto en un sentido literal, cabrón, o sea, de aprender a darnos cariño, de decir, te quiero, cabrón, ¿no? O sea, yo siempre les digo, ¿qué es más común? Ver a dos mujeres abrazándose o a dos hombres abrazándose y reconociéndose unos a los otros, ¿no? Todavía no estamos ni siquiera en ese punto de poder abrirnos y reconocernos entre nosotros, ¿no? Hay una cercanía a través de un sentido de manada que tenemos, pero que lo utilizamos muchas veces de manera negativa, ¿no? Para taparnos, para solaparnos ciertas actitudes, ciertas conductas, y creo que tiene que cambiar esa lógica, esa manada o esa hermandad tiene que ir dirigida a cuestiones positivas y tiene que ser a potencializar nuestra capacidad afectiva, y en la medida en la que nosotros podamos ser mucho más afectivos, nuestra salud mental además también va a tener una mejora pero impresionante. Estoy de acuerdo, 100%. Lo que sí me pregunto mucho, viejo, y a ver qué piensas de esto es, ¿qué tanto es, por ejemplo, el tema de protección, ¿no? Esta programación, como lo queramos llamar, este pilar en donde al hombre se le concibe como el protector, ¿no? Que francamente a mí de repente mi cuestionamiento es, ok, estoy de acuerdo que hemos llegado al sobreexceso de estos estereotipos que hemos creado hacia la masculinidad, pero mucho de lo que me pregunto es, y quizá como en una especie de sanación ¿no? masculina, porque creo que mucho lo que tenemos que hacer es sanar ciertas cosas que hemos venido cargando en salud mental y que hemos ido heredando en una memoria genética, pero mucho también de repente me pongo a pensar, ¿y qué tanto es, quizá no por una construcción social, quizá por un tema de comportamiento primitivo que se ha venido dando y que hoy en día ya no es necesario? Por ejemplo, protección. Creo que el tema de protección quizá no surge desde una concepción como otros tipos de construcciones, ¿no? Realmente el hombre físicamente tiene pues ciertas propiedades que lo hacen más fuerte físicamente, biológicamente, y que en la antigüedad eso nos permitía hacer actividades que estaban más relacionadas con la cacería, la fuerza bruta, que nos convertían ciertos proveedores de ciertas cosas, ¿no? Y no creo que tenga que ver porque el hombre es más fuerte, simplemente por la capacidad física era más lógico y más natural que el hombre fuera más capaz de cazar un cierto animal, ¿sí me explico? Por simplemente las cualidades que tenía, cuando a lo mejor también la mujer, estoy hablando del hombre primitivo y de la mujer primitiva, ¿no? Y que hoy en día pues ya no necesitamos cazar. La realidad es que ya nuestras actividades del día a día pues no requieren de nuestra capacidad física. Ahora estamos viviendo
no quiero generalizar porque pues mucha gente hoy en día vive de sus capacidades físicas, gran porcentaje, pero hablando del hombre humano y de la mujer, del hombre moderno y la mujer moderna, digamos que cada vez la balanza está más inclinada hacia pues, gente sedentaria que trabaja en oficinas, que utiliza el intelecto principalmente para su sustento de vida y que ya la parte física de ir a cazar pues ya no es necesaria. Y me pregunto mucho de qué queda marcado tan fuerte que no está siendo evolucionado en la parte de comportamiento que viene desde eso y quizá no de una construcción, porque me voy a otro tema y ahorita me contestas tú, ¿no? Creo que, por ejemplo, la parte sexual, que creo que es de las cosas que están quizá más, puedo decir, rotas del hombre. O sea, yo desde una experiencia propia y incluso de gente cercana a mía, quizá de lo último que se habla de mejor forma o las menos conversaciones que se tienen reales, de neta, son de los aspectos sexuales del hombre, ¿no? Por eso uno de los videos que hicieron se me hizo muy chido, hablar de la erección del hombre, qué pasa cuando un hombre no tiene una erección y todo lo que hay detrás de eso. Y lo primero que se piensa es que pues, le falta virilidad, le falta masculinidad, cuando a lo mejor puede ser un tema de salud, un tema de alimentación, ¿no? Pero eso te demuestra qué tan carentes estamos de mucha de nuestra educación como hombres para entender muchas cosas que tienen que ver con nuestra sexualidad. Por eso también quizá tanta distorsión, tanta perversión, tanta necesidad por la falta de la educación sexual, ¿no? Uh-huh. Y por eso te pregunto, o sea, quizá para convertir en un formato de pregunta es, ¿qué tanto estamos heredando de nuestros roles primitivos y qué tanto es una construcción del hombre moderno, de la mujer moderna, que nos tienen estos comportamientos obsoletos, como tú los dijiste, ¿no? Sí. Mira, digo, ¿qué piensas tú de eso, no? O sea, que todo viene desde esta, esta socialización del género o otras cosas simplemente de comportamientos primitivos que hemos ido heredando y que no hemos sabido superar o adaptarnos a un comportamiento que es radicalmente, totalmente distinto de tampoco hace mucho tiempo, ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, te estoy hablando en términos de evolución. Nuestro comportamiento hace 2000 años, que no es mucho tiempo, poner 2000 porque, bueno, pues por toda la construcción del año en el que estamos, no es nada de tiempo, 2000 años en términos evolutivos. Nada. Y ya para dejarte hablar, ayer les decían los amigos que si sabían por qué cuando estamos jetones y de repente hacemos esto, no sé si te ha pasado que estás en tu cama y de repente haces esto como si te fueras a caer. Que si sabían por qué es. Y la mayoría, casi te apuesto que el 98% de la gente te va a decir que no sabe por qué es, ¿no? Y se ha encontrado un estudio que eso tiene que ver con cuando vivíamos en los árboles, cuando éramos primates y dormíamos en los árboles, nuestros oídos evolucionaron, nuestro tímpano, que es el que nos da el balance en el cuerpo, evolucionó a que si siente un desbalance, cuando te ibas a caer del árbol, pues la reacción que tú tenías inmediata, aunque estuvieras dormido, pues era de agarrarte, de sostenerte, ¿no? Y que hoy en día, aunque ya no vivimos en árboles, tenemos esa memoria todavía que nos traiciona, por así decirlo, de tan arraigado que está nuestra mente a algo que ya hace 40,000 años, por así decirlo, ya no, desde que nos erguimos, ya no vivimos en los árboles, cabrón, ¿no? Entonces, lo pongo como analogía, como para pensar qué comportamientos que vienen desde nuestra naturaleza primitiva no hemos sabido evolucionar a un comportamiento que tenemos muy poco tiempo ya como sociedad, como pues un animal más, no decir más civilizado, pero pues en esta construcción social que hoy vivimos, ¿no? No sé si me expliqué lo que te quiero decir. Sí, ¿no? sí. Digo, está ampliamente documentado que está muy tripeado lo que dijiste, ¿no? Que los hombres, que los hombres no eran los únicos en salir a cazar, no eran los únicos en ejercer labores que requirieran una capacidad física amplia, ¿no?
Pero por supuesto, son como dudas que muchos hombres tienen. Oye, pero pues es que desde la época de cuando estábamos en las cuevas, ¿no? O cuando éramos nómadas. Pues sí, pero después dejamos de ser nómadas cuando aprendimos a sembrar. Y luego cuando descubrimos el fuego, pues comíamos, o sea, teníamos mucho más tiempo libre porque comíamos mucho más rápido, ¿no? No durábamos 4 horas masticando una comida, ¿no? Entonces, esa evolución del hombre no solo se ha reflejado en su estilo de vida, sino en sus dinámicas sociales. Por supuesto, cuando aprendes a sembrar y ya no necesitas ser nómada y te conviertes en una comunidad sedentaria, pues probablemente sí, los roles de mujeres y hombres se pudieron haber visto diferenciados en algunas partes, con las mujeres a cargo, ¿no? de los hijos y las hijas, y los hombres a cargo de otro tipo de actividades, pero eso no quiere decir que las mujeres no se hayan involucrado en otro tipo de actividades más allá de este tipo de dinámicas. El tema de la protección es algo más ligado a un tema de la propiedad privada, y eso se da de los orígenes del machismo con los romanos, ¿no? En la sociedad romana, cuando se instaura el tema de la propiedad privada, es decir, cuando ya no es el Estado quien debe decidir sobre tu vida o tu muerte, sino que lo puedes hacer tú a partir de tu patrimonio, que viene derivado del término patriarca, el jerarca de la familia, el hombre, pues tú eres dueño de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, y además de tus bienes, ¿no? De tus mulas y de todo lo demás, y tú tienes la capacidad... El que va a heredar tiene que ser el hombre primogénito. Y tú tienes la capacidad de decidir entre la vida y de tu patrimonio, que incluye a las mujeres, ¿no? Y es a partir casi de ese momento en donde se configura pues esa sumisión de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, de pronto hay quien dice, oye, pero pues es que, claro, yo no tengo problemas con que seas protector o tengas instintos protectores, pero hay que saber diferenciar ser protector a ser dominante, ¿no? Totalmente. Ser protector a querer ejercer poder a la fuerza, no solo con tu pareja, con cualquier otra persona, ¿no? Y luego de pronto también el tema de la protección es algo que está muy asociado a la caballerosidad. Y hay muchísimos que dicen, oye, pues entonces ya no se puede ser caballeroso. O ¿tú qué opinas de la caballerosidad? ¿No? Y la caballerosidad es eso, es algo que está asociado a nuestra idea de proteger a otro ser que es inferior y que es débil. Entonces, como tú eres inferior y es débil, pues tengo que, ¿no? Aunque no sea, insisto, no sea ese el tren de pensamiento que tiene la gente, es algo cultural, es algo que mamas. Entonces, sí, lo reproduces sin realmente ser consciente de por qué lo reproduces. Simplemente se te dijo que eso es lo correcto y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando una mujer te dice, no me hables para que también seas socialmente aceptado, cabrón. Claro, por supuesto. Porque si no... Claro, pero cuando te piden que no seas caballeroso, te ofendes, ¿no? Porque sientes que te están pidiendo que no hagas algo a lo cual tu masculinidad está ligada, ¿no? Yo tengo que ser caballeroso porque pues es parte, porque yo soy hombre y yo tengo ciertas formas y a mí me educaron de cierta forma, ¿no? Y entender que pues hay mujeres que dicen, órale, chido, te lo agradezco el gesto, pero no lo necesito, pues, o sea, nuestra relación no tiene que basarse en que tú me protejas a mí, creo que podemos entablar una relación desde otro plano y es más bien como hacia donde debemos avanzar y no tanto clavarnos en, oye, pero pues es que si le doy el lado de la banqueta donde no están los carros y pues se enoja y pues que ella pague también, ¿no? No va tanto por ahí ese tipo de cosas. Y en cuanto al... Sí, esto que estás mencionando son los ejemplos superficiales de esto, ¿no? Pero yendo a raíz, estoy de acuerdo. O sea, el planteamiento tiene que ser distinto, ¿no? Quizá lo que podría ser más sano es decir, pues tiene que haber un consenso. O sea, creo que el consenso pues, se un nuevo contrato social en una herramienta muy poderosa de cambio para estos paradigmas. Tiene que haber un cambio, un nuevo pacto social de relaciones, pero para que pueda haber un nuevo pacto y para que pueda haber un nuevo entendimiento, las dos partes tienen que estar abiertas, ¿no? Tú cuando te sientas a negociar con alguien y alguien dice, no, yo de aquí no, ¿cómo negocias? ¿Cómo? ¿No? Además, esa persona que se pone así es una persona que toda la vida te ha chingado, que toda la vida te ha jodido, güey, y que se ha hecho rico a expensas de ti, ¿no? A expensas de explotarte, cabrón, y todavía me pongo digno, ¿no? Entonces,
Tenemos que bajarle 2 rayitas y entender que tenemos que replantearnos primero hacia dónde vamos nosotros como hombres. Deja a las mujeres en paz. Déjalas, cabrón. Ellas tienen sus propios objetivos muy claros y los han logrado. Ve cómo vivía tu mamá, ve cómo vivía tu hermana hoy en día o tu sobrina, ¿no? Si no te es suficiente para ver esa diferencia de lo que se puede lograr a través de replantearte y luchar por esos objetivos y organizarte con otras mujeres y tener empatía, pues entonces no sé qué es lo que necesitas. Entonces tenemos que voltearnos a ver entre nosotros y reconocernos y darnos la mano y decir, a ver, cabrón, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos desprender, abandonarnos para entonces poder llegar al punto en el que podamos tener una plática completamente distinta con otros grupos de personas? Porque ni siquiera es un tema de hombres, mujeres. Es un sistema patriarcal que genera desigualdad y violencia en todos los sentidos, no solo de hombres a mujeres, sino entre los mismos hombres. Hay otro sociólogo australiano que hace una clasificación de la masculinidad. Tiene un libro que se llama Masculinidades, se llama Raewyn Connell, es una mujer trans hoy en día, pero hace un texto dentro del libro que se llama La Organización Social de la Masculinidad. Lo puedes buscar en Google, como no es un PDF, muy sencillo de encontrar, y él te clasifica la masculinidad, te dice, existe, y es el que genera el término o el concepto de la masculinidad hegemónica, que es esta masculinidad que establece pues los pilares de la masculinidad de los que hablábamos hace rato. Y habla de una masculinidad cómplice, habla de una masculinidad marginal. La masculinidad marginal y la masculinidad subordinada, ¿no? La masculinidad marginal es algo que está más asociado a enfermos mentales o a lo mejor exconvictos sexuales o, ¿no? Esta población que termina siendo marginada por alguna u otra razón. Habla de la masculinidad subordinada, que está muy asociada a la homosexualidad, ¿no? La masculinidad hegemónica establece que los hombres tienen que ser heterosexuales, ¿no? Es un mandato de la masculinidad. Por lo tanto, si eres hombre y no eres heterosexual, pues vales menos. Entonces, entras dentro de este grupo. Luego tenemos a la masculinidad hegemónica y a la masculinidad cómplice. Y yo siempre les pregunto ¿cuál de estos 2 grupos, ya sacando los otros 2, cuál de estos 2 grupos es el mayoritario? Casi todo el mundo me dice que es la masculinidad hegemónica. Sin embargo, realmente en donde entramos la mayoría de los hombres es en la masculinidad cómplice. Porque la masculinidad cómplice somos estos hombres que no alcanzamos el estatus de la masculinidad hegemónica, pero que viviremos el resto de nuestras vidas persiguiendo o tratando de alcanzar ese estatus, ¿no? Y la masculinidad hegemónica es este grupo reducido de hombres a la punta de la pirámide, que ostenta el poder, la riqueza y que establece lo que significa ser hombre, ¿no? Te puedo poner ejemplos como Donald Trump, te puedo poner ejemplos como un Cristiano Ronaldo, y en cada contexto, y en cada país, y en cada sociedad, ¿no? O sea, puede ser que en la población afroamericana Kobe Bryant o Michael Jordan hayan sido un ejemplo de masculinidad hegemónica, ¿no? Y un referente para otros hombres. Nosotros, los hombres, creamos estos referentes y tratamos de apegarnos lo más posible a ellos. Y es en esta búsqueda y es en esta intención de alcanzar la masculinidad que se nos va la vida, ¿no? Y toda la vida vamos a tratar de demostrar que podemos, que somos, que tenemos y que hemos hecho y se nos va la vida tratando de mostrar y alcanzar este estatus, ¿no? Y en el 2018 me invitaron a dar una charla TED y cuando yo estaba preparando mi charla estaba tratando como de encontrar alguna reflexión interesante y me encontré un estudio del INEGI de 2018 sobre las principales causas de muerte en la población de México. Yo me enfoqué en el tema de los hombres. Agarré varios grupos quinquenales de 15 a 20 años, de 20 a 25, vamos, de los 15 a los 60 años me parece que los tomé. Y hice un filtrado sobre las 5 muertes que aparecían más frecuentemente en todo, o sea, en prácticamente toda una vida de un hombre, ¿no? En diferentes etapas, unas con mayor frecuencia en diferentes etapas, y descubrí que las 5 principales causas de muerte que yo encontré, aunque no en la vida de un hombre, están extremadamente ligadas a este ejercicio de persecución de un estatus al que nunca vamos a llegar además, o sea, no vamos a alcanzarlo, no vamos a ostentar el poder, el dinero, o sea, solo un contado número de personas, ¿no? Pero a nosotros se nos educa desde pequeños que tenemos que alcanzar el éxito, ¿qué es eso? ¿No? Y de pronto descubrí que la primera causa de muerte son los accidentes viales.
en los hombres, ¿no? Sobre todo en la población joven hasta los 35 años, más o menos 40. Cuando la cultura te dice que las mujeres son las que no saben manejar, ¿no? Que son un peligro al volante, nosotros somos los que estamos muriendo al volante. Hoy en día ya no lo es. Creo que ha cambiado. Creo que ahorita el COVID, pues obviamente, pues es la segunda muerte, ¿no? Pero en segundo lugar tenemos, y bueno, ¿y por qué morimos en accidentes viales? Pues porque decimos, pedo manejo mejor, porque manejamos de manera más temeraria, ¿no? Más violenta, más arriesgada. Y si tú sales no sé, del antro y una amiga te dice, güey, no manejes, agárrate un Uber. No, ni madre. Tu masculinidad se ve trastocada, ¿no? Y dices, claro que no, si yo pedo manejo mejor, cabrón. En segundo lugar estaban las agresiones, ¿no? Este mito de que, ¿por qué hacen tanto pedo de las mujeres, de los feminicidios y mueren muchos más hombres al día? Y es cierto, mueren mucho más hombres al día, pero ¿por qué la razón es, lo importante es encontrar por qué mueren los hombres o por qué estamos muriendo, ¿no? Y la realidad es que nos estamos matando entre nosotros, ¿no? Puede ser por causas de narcotráfico o puede ser porque te fuiste a un antro, un güey vio a tu chava y no te gustó, le metiste un golpe, no sé, ¿no? Pueden ser infinitas las razones por las cuales nos detonamos y reaccionamos de forma agresiva, ¿no? Tampoco es casualidad que más del 85% de las cárceles en el mundo pues están habitadas de hombres, ¿no? Eso te habla de la disposición que tenemos a cometer delitos. Y tenemos en tercer lugar el tema de las enfermedades hepáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuso del alcohol y de sustancias es algo extremadamente ligado a la masculinidad, ¿no? En la medida en la que no importa si puede ser que te estés tomando un medicamento o simplemente ese día no tienes ganas de tomar porque quieres llevártela tranquila o por lo que sea. Si tú llegas a tu grupo de amigos y todos están tomando y tú no vas a tomar, no estás tomando? Te van a hacer pasar un mal rato a través de tratar de retarte, ¿no? Sí, y de trastocar tu masculinidad, de verte vulnerable, ¿no? De hacerte vulnerable y la mayoría de los casos, pues, claro, bueno, sí me lo echó, bueno, ya está, así, ¿no? Y el consumo del alcohol, pues, definitivamente es un grave problema que está asociado a la masculinidad culturalmente en casi todo el mundo, pero en México mucho más. Ya no hablemos de otras sustancias. Estaba también la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus es algo asociado a la poca cultura del autocuidado que tenemos los hombres, ¿no? Un hombre va al doctor cuando de plano o se va a morir o el dolor ya no lo aguantas. Pero fuera de eso, pues no vas al doctor porque eres fuerte como un roble, ¿no? Entonces, tú no vas al doctor. Y en general nuestra cultura del autocuidado pues se refleja en unas condiciones de salud precarias en los hombres. Desde tu salud dental, hasta higiene. Hasta tu higiene, ¿no? Y pues bueno, todas estas causas las empecé a ver y dije, están extremadamente asociadas en el ejercicio y la construcción que tenemos los hombres de aquello que significa la masculinidad, de cómo tenemos que reaccionar y cómo nos relacionamos y cómo reaccionamos y cómo atendemos nuestras necesidades, ¿no? Entonces, pues son todas estas reflexiones las que a mí me han llevado a tratar de tener un proceso de construcción de lo que yo creía que significaba ser hombre, del valor que yo me daba a mí mismo a partir del reconocimiento externo, ¿no? De la manada y cómo pues también ha sido un proceso complicado despojarme de todas mis actitudes violentas que sigo reproduciendo hoy en día, no soy un, sí. O sea, soy un machista en muchísimos aspectos y sigo generando actitudes violentas en otros, pero al menos estoy en ese proceso y dispuesto a rascar profundo, ¿no? Y a modificar lo que tenga que modificar y abrirme a que mi pareja me recuerde o me señale o me diga, oye, por aquí no, por acá no, ¿no? Y no sentir que mi potencia o mi virilidad o mi capacidad de poder se disminuye porque permito que otra persona me comparta sus sentimientos y se abra para que yo se los comparta a ella, ¿no? Con mis amigos, procurar tener dinámicas distintas, ¿no? Aunque a veces te conviertes de pronto en el incómodo del grupo, ¿no? En el, este güey ya va a empezar, o güey, no digas esto porque, ¿no? Pero pues es parte de, y creo que en la medida en la que yo lo siga asumiendo con responsabilidad, pues estoy
muy agradecido de seguir en este camino de construcción que te digo, espero que nunca termine. Qué interesante, digo, esto de la tipificación y pues, está muy claro, ¿no? Porque estamos en esta carrera, ¿no? Esta carrera de ratas que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Persiguiendo idealizaciones de la figura masculina que pues no son inalcanzables, como dicen, ¿no? O sea, este ejemplo que pusiste de Cristiano Ronaldo me parece un ejemplo moderno, pues muy poderoso, ¿no? En donde pues, tienes a millones de chavitos queriéndose parecer como él. Y más hoy en día que estamos en una etapa de comunicación muy loca. O sea, pues de repente me gustaría darle una concepción así muy técnica, pero la verdad es que es una locura, cabrón, ¿no? O sea, no nos habíamos comunicado como especie de esta forma. Y yo ya llevo, ya creo que va al segundo mes de ayuno de redes sociales. O sea, bueno, el WhatsApp no la considero red social porque es de trabajo, ¿no? La necesito. Es una herramienta de trabajo. Pero llevo ya casi 2 meses de ayuno de redes sociales y no manches lo bien que me ha hecho. Porque es un ruido que no te puedo explicar hasta que lo dejas de recibir, que no es necesario. Bueno, no, tampoco soy radical que hay que pelearse. O sea, si en algún momento se me antoja, pues a lo mejor lo haría y ya, pero que sí hay que reducir porque estar constantemente bombardeado por estos mensajes es muy probable que haga más difícil la tarea que, por ejemplo, tú en tu camino estás teniendo. ¿Sí me explico? Porque los estímulos son pues muy poderosos y visualmente muy atractivos y que muchos de ellos, quizá algunos conscientemente, otros inconscientemente, están diseñados para mantenernos subyugados a ciertas imágenes, ciertos conceptos, ciertos estereotipos, o incluso hasta para venderte algo. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuánto, digo, en tus videos pues hay referencias, por ejemplo, una que se me quedó muy grabada, Marlboro, ¿no? O sea, cómo construyeron la imagen de Marlboro, ¿no? A través de este cowboy, ¿no? Fuerte, su cigarro, misterioso, y cuántos cigarros no se vendieron gracias a esa imagen, ¿no? Uh-huh. O cuántos jeans no se vendieron gracias a esa imagen, ¿no? Y que terminó muriendo, cabe mencionar, el personaje de cáncer. El personaje de cáncer de pulmones, ¿no? Por eso digo, o sea, una forma de describirlo, estamos en una etapa muy loca en donde si tú te asomas a la comunicación mundial, por llamarla de una forma, lo último que queda de paso es los intereses por un bienestar común, ¿no? Primero está la venta de productos, las inseguridades proyectadas en la gente. A mí este concepto creo que hoy más que nunca quizás estamos, bueno, no sé, pero más enfermos en el sentido de la admiración a ciertas personas que no tienen nada que aportar. O sea, estos influencers que... y hablando de cómo los chavos de hoy en día pues se dejan influenciar o es tan fuerte el estímulo que lo vuelve más complicado. ¿Sí me explico? Lo vuelve mucho más difícil. Entonces, no solamente es a lo que voy con todo esto que te digo, no porque sea una tarea imposible, es que aparte de lo difícil que es construirte este camino para cambiar estos paradigmas que están tan arraigados en nuestra psique y en nuestro comportamiento, aparte tienes todo estos impedimentos de un estímulo que lo hace más difícil, francamente. ¿Sí me explico? Es que son parte de los dispositivos de la socialización del género. O sea, el género tú no lo... Pero ¿estás de acuerdo que hoy están exponenciados? Exponencial. A otros niveles que genera incluso conflictos existenciales en las personas nada más de tratar de parecerse a lo que están viendo, ¿no? Pero es parte de estos procesos. O sea, el género tú no naces y, hombre, mujer. O sea, no, se va construyendo no solo en tu familia, no solo a partir de esto que platicamos, de cómo te van empujando a polos opuestos, a hombres y mujeres, ¿no? Tú sales a la escuela
Y la diferenciación continúa allá afuera, ¿no? Y ves a niñas en falda y hombres en pantalón y ves actitudes distintas de los maestros a las niñas y a los niños y después regresas a tu casa y prendes la tele y ves que la diferenciación de género pues sigue ahí reflejándose, ¿no? La producción de roles y estereotipos continúa ahí, entonces tú sigues alimentándote de ese tipo de dinámicas y de imágenes y luego después vas y bautizas a tu niño o a tu niña y pues la metes a un esquema religioso que reproduce esquemas de género diferenciados, ¿no? Donde el hombre ocupa una posición y la mujer otra, y la retórica y los mandatos y todo esto en la religión, pues se traduce también y lo introyectas, y luego después ves a los políticos y a tus gobernantes con leyes que reproducen o fortalecen estos esquemas de género, y luego te vas a las empresas y reproducen estos esquemas de género. Entonces, los medios de comunicación, como las redes sociales, la televisión o la radio, se convierten en un micrófono, un altavoz un amplificador, de estas dinámicas y esquemas de género, ¿no? O sea, las redes sociales hoy en día son ya un espacio para voces reaccionarias y negativas sin precedentes, y pues para esos Macho MX pretende ser un contrapeso a ese tipo de manifestaciones. Viejo, ahorita me hiciste pensar en la espiritualidad de género, o más bien el género en la espiritualidad, cabrón. Uh-huh. Que si de entrada nuestra conexión con lo espiritual está siendo muy mermada, más aparte métele todo un sistema de comportamientos de género, Uh-huh. pues es el camino a la espiritualidad más complicado. Sí, y ¿sabes qué, Master? O sea, a mí, no diría pavor porque no es miedo, pero lo que me da mucha ocupación o preocupación es que tú dices, bueno, cabrón, ¿no? Yo llevo un camino y como tú bien lo expresaste, cabrón, me siento privilegiado de estar en este camino de cambio. No soy perfecto, no somos perfectos, pero queremos hacer un mundo mejor y empieza desde uno, aunque suene trillado, pero es la verdad. Empieza desde uno primero, desde hacerse consciente de lo que uno puede cambiar para mejorar poco a poco, para que esperemos esto termine amplificándose y eventualmente haya un shift, ¿no? En cómo se percibe algo. Pero luego dices, bueno, y luego vienen las nuevas generaciones y decido algún día ser padre, pues bueno, probablemente todo este conocimiento que estoy generando para mí mismo, pues lo voy a querer pasar, ¿no? Pues yo sí dudaría mucho en decir, oye, pues niña rosa, niño azul. Incluso a veces, por ejemplo, se me hace muy interesante cuando una pareja decide no saber el sexo del niño hasta el día que nace, porque creo que quita un chingo de pendejadas de camino, ¿sabes? Porque luego además es, ¡ay, niña! Y entonces es como el kit o sea, podemos llamarlo así como el starter kit, ya sabes, de iniciación en la programación de género, ¿no? Así de que, niña, y al día siguiente es el cuarto rosa, todo, bueno, todo. ¿No? Tú lo dijiste varias veces, pero uno podría hacer su parte, pero yo lo mucho que me pongo a pensar es, bueno, en casa, pues a lo mejor estás rompiendo con los esquemas, pero viejo, la mitad del día tu hijo está en la escuela con otros niños y te lo garantizo que 9 de 10 papás con los que va a ir tu hijo a la escuela ni remotamente están haciendo ningún esfuerzo para que su hijo no caiga en estos paradigmas de construcción de género que son obsoletos, ¿no? Y caray, pues de repente la tarea podría parecer imposible. Digo, no soy de las personas ni pesimistas, ni creo, me gusta pensar positivo, me gusta pensar en el cambio de la humanidad, estos brincos cuánticos que nos van a llevar, pero de repente sí tengo que confesar y ser honesto que de repente digo, ¿cómo, cabrón? Porque ni modo que críes tú a tu hijo sin ninguna interacción social para que no se vea contaminado o sea, tú le podrías enseñar pues que, no sé, algún comportamiento que puedes propiciar para que no continúes o perpetúes estos comportamientos, pero pues, en el momento que prenda la tele o se meta a YouTube o como tú bien dijiste, o sea, se conecte a la red mundial,
inmediatamente va a ser bombardeado, ¿no? ¿Y cómo luchas en contra de eso? ¿Cómo contrarrestas? Digo, qué chido que está Macho MX y que está contrarrestando, pero, por ejemplo, quizá para convertirlo no en algo ya de un callejón sin salida, es ¿dónde crees que sea más importante dirigir el enfoque en esta no lo llamaría lucha, en esta construcción de estos cambios de conciencia, ¿no? En la parte sexual, en la parte espiritual. Ahorita que dije, bueno, el género en la espiritualidad, güey, ¿no? O sea, qué trip con eso, cabrón, ¿no? De entrada, la mayoría de la gente le preguntas, oye, ¿Dios es hombre o mujer? Y te aseguro que te va a decir, es hombre, cabrón, ¿no? O sea, está muy loco eso, ¿no? O sea, en el fondo, si tú eres un alien y llegas a la Tierra, cabrón, ¿no? Y empiezas a desmenuzar los conceptos principales del humano y empiezas por ahí, o sea, con que el humano está muy clavado con su trip del género, ya como que ya vamos perdiendo en la primera palomita, ¿no? Del check, cabrón, ¿no? Eso, ¿no? O sea, como que es tan arraigado en ese sentido que de repente dices, no hay escapatoria, cabrón, ¿no? Sí, pero yo creo que una gran herramienta para promover un cambio a mayor escala que le pueda llegar a más personas es la cultura popular. La cultura popular es un espacio clave. Ya sea que hablemos de clase, de género o de cualquier tema toral para la sociedad, la pedagogía, la cultura popular es donde se hace la pedagogía, ¿no? Es donde la gente introyecta la mayoría de sus ideas y la normaliza. Porque si nuestros primeros aprendizajes y nociones del bien y del mal lo obtenemos en nuestra familia. Pero, como bien lo comentabas, no solo es en tu familia, sales a un mundo externo que posteriormente legitima todo eso porque lo que te dijeron en tu casa, efectivamente, lo ves allá afuera. Y lo ves en la televisión, ¿no? E idealizas. Entonces, todos esos conceptos y esas conductas y esas ideas materializadas en lo que ves en la cultura popular. Y entonces, por eso también yo le apuesto a la generación de contenidos creativos que promuevan un mensaje distinto. La sexualidad, sin duda, es un aspecto toral que debemos abordar los hombres. Hace ratito ya no te pude contestar ese tema, se me fue. Pero pues lo revolví con otra cosa. Nuestra primera educación sexual, ¿de dónde viene? ¿Tú recuerdas de dónde fue? ¿Cuál fue tu primer contacto directo con algo sexual? Pues fue la pornografía. Es lo más probable que en todos los hombres la pornografía haya sido nuestra educación sexual, ¿no? Y posteriormente, a la hora de querer tener un acto sexual con una mujer real, querramos llevar todas esas fantasías que no tienen o no están conectadas a la realidad con esa mujer que no tuvo ese acercamiento sexual, que probablemente tiene una educación sexual más pobre que tú, porque probablemente ni su mamá ni su papá tampoco le hablaron de sexualidad a ella, ¿no? Prohibido que y la sexualidad que tú traes es una sexualidad basada en una depredación de la mujer, ¿no? Donde tú ves que 3, 4 cabrones se le están echando encima a una morra y la morra está feliz, ¿no? Entonces, pues claro que les encanta, ¿no? Y empiezas a distorsionar la realidad, ¿no? Entonces nuestra educación sexual está por los suelos. Por eso la cultura de la violación en los hombres es un tema importantísimo. Por eso lo dije. Súper grave, cabrón. Porque el feminicidio, o sea, digamos, por eso he insistido tanto en la plática como la educación sexual, porque creo que es el detonante de violencia. Neta, los vatos, más evidente, entender, ¿no? Que que el no es no ya nos parece trillado, o sea, ya hasta nos caga. Así de, ya, cabrón, o sea, no es no. Pues claro, porque no, neta, no entendemos que no es no, cabrón, ¿no? A nosotros se nos educaron que no es sí. Y todavía no superamos ese, es como el nivel 1, y todavía no lo superamos, cabrón, de entender que no es no. Y que no. Y si una morra te dice que no, no significa que le tienes que dar 3 vinos para que se ponga peda y te dé el sí. O sea, no es no, carnal. Y así la morra estén ya en la cama y estén desnudos y estén a punto. Y si en ese momento la morra te dice que no, cabrón, pues es no, güey. Y eso no te da la autoridad de ejercer un dominio y poder sobre su cuerpo, cabrón.
es otra persona igual que tú, ¿no? Pero todavía no llegamos a entender cuestiones tan básicas como la autonomía de las personas y seguimos observando a las mujeres como un cuerpo, como una cosa de la cual tenemos la legitimidad de poseer para nuestra satisfacción, ¿no? Entonces, la educación sexual es algo importantísimo que tenemos que tocar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a más de 150 primarias públicas en México, ¿no? Para tener charlas con padres de familia. Voy de pronto, bueno, iba a la escuela y a la hora, previo a que salieran los niños de la escuela, iban padres y madres de familia y yo les daba una plática de 45 minutos, sensibilización básica de conceptos de género, que estoy de acuerdo, a lo mejor la mitad de las personas que iban, pues así como, ¿qué onda con este güey? No, pero la verdad es que había reacciones muy positivas y si se logró sembrar una semilla en esa primaria pública en zonas de alta marginación, cabrón, pues qué chingón, cabrón, ¿no? Y entiendo la magnitud del reto, entiendo lo difícil que es modificar una cultura, no se hace de un día al otro, pero en la medida en la que nosotros aprovechemos nuestros privilegios, nuestros espacios, nuestras posiciones, nuestros accesos, nuestro capital cultural, político, social, para generar y detonar conversaciones e ideas que sean positivas para la sociedad, pues estaremos haciendo nuestra parte. De acuerdo. ¿No? 100%. Me parece muy buena respuesta. De repente esta losa así de, hijos, cabrón, qué difícil cambiarlo, pero no. Y no lo, por eso te digo, no es para llevarnos a un callejón sin salida, al contrario, es para romper esa membrana de decir, ay, está muy cabrón, y bueno, pues empieza por la conciencia. Finalmente es el propósito de este podcast, ¿no? Es correcto. Generar conciencia a pesar de la resistencia, ¿no? Sin resistencia Sí. al cambio, viejo, y pues creo que ha sido una gran charla y obviamente no hay fin para esta charla porque pues es la conversación de la humanidad, creo que mucho de la clave de lo que necesitamos para ser una mejor especie hacia el mundo, hacia nosotros mismos, aparte del amor, pues es nuestro lugar como seres biológicos y que tenemos que entender nuestras funciones desde una nueva perspectiva para poder hacer los cambios que necesitamos y despojarnos de todos estos comportamientos obsoletos que ya no nos sirven para sobrevivir, algunos de ellos, y que pues, también en algún momento se distorsionaron. Me pareció muy valioso que hayas mencionado el sentido de propiedad, porque cuando yo empecé a leer en mi carrera de historia y empecé a leer pues a los grandes sociólogos y hablar del sentido de propiedad, me quedó claro que ahí pues es quizá el gran nacimiento del machismo de hoy en día, ¿no? Desde el momento en donde la mujer se convierte en una herramienta de reproducción para para no tener que lidiar con tu mortalidad y poderle heredar a alguien esto que de todos modos, who cares, cuando te mueras, pues tu propiedad, pues qué más te da, tú ya no estás, ¿no? Pero que también digo, es otro tema, pero pues, el sentido de no saber morir y entonces convertir de una herramienta, una mujer para la reproducción de tus herederos y la propiedad y para que se lo puedas dejar, porque nos cuesta mucho trabajo compartir, abrirnos, pues ahí creo que es el gran nacimiento del machismo y creo que si algo, quizá la tarea es muy difícil, pero coincido contigo, creo que también empieza creo que un gran ejercicio importante, y lo tengo que decir porque siento que no podemos terminar esta charla sin decirlo, es también poniendo un alto a cuando uno toma conciencia, entonces verdaderamente asumir la responsabilidad y tampoco se trata de ser el cabrón que arruina la convivencia, porque creo que tampoco hay que pelearse para poder lograr los cambios, como tú dijiste hace rato, ay, es que ya viene este güey, que no podemos decir esto al lado de este güey, pero sí creo que empieza ahí, o sea, también mucho en la interacción social, en la vida popular, tiene que cambiar, y empezando por no aceptar, o sea, poder aprender a decirle a alguien no está chido eso.
Exactamente. ¿no? Ese es el reto. ¿Sabes? Ese es el reto, porque no lo hacemos porque tenemos miedo al rechazo, a ser excluidos de la manada, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es cierto, yo comparto en que no hay que pelearse, no va por ahí, pero no te puedes callar, carnal. Porque Sí. en la medida en la que tú te calles, pues eres cómplice de estas dinámicas. Empieza con un está chido esto y quizá como spoiler, pues sí, seguramente va a haber a algún otro personaje que no le va a gustar que se lo digas y probablemente se va a ir, ojalá no para siempre, pero por un tiempo, pero creo que vale la pena. Sí, sí creo que, y sobre todo en México, quizá, bueno, en Latinoamérica, recientemente tuve una experiencia en donde vino un extranjero y hizo un comentario machista, como lo concebimos como un comentario machista, y me dio gusto, no porque lo haya hecho, pero porque me di cuenta que incomodó a toda una mesa en su comentario. Y creo que ahí me di cuenta que ya creo que hay un cambio. O sea, ya quizá si ese comentario se hubiera hecho hace 10 años, creo que a lo mejor la mitad se hubiera reído, la otra mitad, no sé, no hubiera dicho nada, ¿sabes? O sea, en México, estoy hablando de mi vida, mi narrativa de mi país, de mi entorno, hace 10 años quizá, ¿no? Y hoy en día ya incomoda. Entonces, eso debe ser una buena señal de que los cambios, quizá muy sutiles, y todavía no es, oye, no está chido, pero ya se arruinó toda una convivencia por un comentario machista, ¿no? Claro, porque luego ahorita está muy, muy, muy en boga la cultura de la cancelación y es que ya no puedes decir nada, ¿no? Pero pues más bien yo creo que hay que tener la capacidad de ver el otro lado de la moneda y decir, no es que no se trate, que ya no se puede decir nada. Es que hoy en día tenemos que pensar 2 veces lo que decimos antes de dejarnos ir por el impulso, ¿no? Saber si no estamos afectando a un tercero, si no estamos haciendo alusión de algo que a lo mejor no es adecuado, ¿no? Entender que ser machista, ser violento, ser homófobo, ser misógino, no está chido. Y si eso requiere o te hace sentir que te están cancelando, pues el problema es tuyo. Totalmente, totalmente. Pues ahí está una buena campaña para Macho MX. No está chido. No está chido. Master, ¿algo que creas que nos hizo falta? Pues nada, agradecerte la invitación y invitar pues a tu audiencia que se suscriban al canal Macho MX. Sí. Y si les gusta, pues que nos lo hagan saber por ahí. Y pues pronto también que tú te des una vuelta por allá también. Totalmente. Cuentas conmigo, viejo. Sale, pues gracias. Te agradezco la plática. Chido, cabrón. Gracias por escuchar este episodio de Transmutando. ¿Qué piensas de los temas que discutimos? Nos encantaría saber cuáles son tus comentarios. Comenta nuestros videos y comparte. Si no estás suscrito, ahora es una gran oportunidad para hacerlo. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Al suscribirte estarás enterado de todos los estrenos y, por supuesto, si nos dejas un like, estaremos muy agradecidos contigo. Gracias de nuevo por escucharnos.